Qué alegría, hermanos, estar nuevamente aquí, reunidos. Reciban, hermanos, un gran abrazo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Casa del Alfarero, de la ciudad de Puebla, y también de la Sociedad Femenil Embajadoras de Cristo, quienes también les abrazan, mis hermanos, en este hermoso día. Damos muchas gracias a Dios también porque nos permite abrir nuevamente su palabra para estudiar todas estas cosas. Ya es el cuarto día de la Semana del Hogar, y ya hemos aprendido varias cosas en el transcurso de la semana. Hemos visto temas muy interesantes como aprender a manejar conflictos en el matrimonio, también cómo tomar grandes decisiones a la luz de la Biblia. Gracias a Dios por todo eso, mis hermanos, y hay que seguir invitando, hay que seguir esta secuencia, esta serie de temas muy interesantes, muy necesarios para todos nosotros. Este día vamos a aprender acerca del valor que debemos dar a nuestro trabajo y a nuestra familia, con el tema "Ya vine, ya me voy", que está basado en Mateo 6, 25, 34. Lo acabamos de leer. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija y nos instruya en este día. Oremos. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, porque al leer tu palabra encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Padre, te rogamos que ilumines nuestras mentes con este mensaje, que sirva, Señor, para capacitarnos, para ponerlo en práctica, que tu mensaje también llegue hasta lo más profundo de nosotros, que penetre hasta el alma. Padre, que nos haga sensibles a tu llamado. Aquí está tu sierva, Señor, dispuesta. Bendíceme, Padre, y habla tú por mi medio. Señor, y aquí está también tu pueblo. Santifícalo y fortalece, Señor amado, nuestra fe. A ti sea la gloria hoy y siempre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, escuché, hermanos, recientemente en esta semana una historia, la historia de una familia donde la madre trabajaba, el papá también, y es una familia como muchas que podemos ver hoy en día, donde pues ambos papás tienen que salir a trabajar, ambos padres. Y esta señora, esta mamá, estaba saliendo a toda prisa del trabajo, se le había hecho tarde y tenía que llegar rápidamente a su casa. Iba tan rápido que no se fijó que venía otra señora y chocaron bruscamente. Entonces la mamá le dice: discúlpeme usted, discúlpeme, no la vi, está muy bien, no la lastimé, no se lastimó. Y la otra persona, la otra señora contestó: no, estoy bien, gracias, no se preocupe, no pasó nada, tenga cuidado. Ah, bueno, perdón. Y se fue. La madre llega a su casa, saluda apresuradamente a su esposo y directamente se dirige a la cocina a preparar la cena. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, hemos pasado por esto, verdad? Ya sea la cena, el desayuno, la comida, a veces el tiempo se nos viene encima, como decimos, y andamos apresuradamente haciendo las cosas. Entonces estaba esta mamá con prisa, ¿verdad? Porque pues lo que quería era pues ya ponerse cómoda, tomarse un baño tal vez e irse a dormir, ¿no? Había tenido un día muy ajetreado. De pronto, la mamá necesita algo del refrigerador y se gira bruscamente sin darse cuenta que detrás de ella estaba su hijo, el más pequeño. Choca con el niño y le dice: ¿qué haces aquí, niño? Quítate. ¿Por qué me estás estorbando? Ándale, vete de aquí, salte de la cocina. Y el niño
se va muy triste, se sale calladito, no dice nada y se va. La mamá ni se percató de lo duro que le había hablado a su pequeño. Más tarde, cuando pues ya había dado de cenar la mamá, ya había lavado los trastes, como decimos, ya había recogido la cocina. Las mujeres sabemos qué es eso, ¿verdad, hermanas? No nada más es preparar y servir, sino dejar todo en orden. Entonces, ya estaba descansando, ya se había tomado un baño caliente, ya estaba reposando y casi a punto de quedarse dormida, cuando Dios le habló. Y a su mente vino un pensamiento que podemos entenderlo como la voz de Dios misma, que le dice: con el extraño o con la extraña fuiste muy cortés, y con tu amado hijo fuiste muy dura, fuiste muy dura, lo ofendiste. Hija mía, arregla eso. La madre se sintió terriblemente mal. No había recapacitado en todo eso por estar centrada en lo que ella creía que era más importante. Se sintió muy mal, se incorpora, corrían lágrimas por sus ojos y se levantó. Fue a la cocina y vio que en el suelo había unas flores, unas florecitas que el niño había cortado y que al atropellarlo se las había tirado, y no le dio la oportunidad al niño de dárselas. Por eso que el niño estaba calladito atrás de ella. La madre se va corriendo a la habitación del niño y suavemente le llama y le dice: mijito, despiértate. Pequeño, estas flores que me cortaste son para mí, ¿verdad? Me encantan. Muchas gracias. Y el niño se incorpora, inocentemente la abraza, sonríe, alegre de ver que su mamá tiene las florecitas en la mano. Y le dice: sí, mami, las corté porque son tan lindas como tú, tan hermosas como tú. La mamá, abrazándolo, le dice: hijito, perdóname por favor, no lo vuelvo a hacer, te hablé duramente, no debía haberte gritado, ¿me perdonas? Y el niño la abraza y le dice: sí, mamá, te perdono, yo también te quiero mucho. Y así termina la escena, con madre e hijo abrazados, reconciliados. Y hermanos, tengamos muy presente que si mañana morimos, la empresa donde trabajemos va a tardarse unos días, tal vez horas, en reemplazarnos. Pero dentro de nuestra familia vamos a ser irreemplazables. No va a haber sustituto de nosotros. ¿Por qué nos entregamos más a veces al trabajo? ¿Por qué no invertimos más en la familia, donde recibimos lo mejor de cada día? La vida no consiste solo en trabajar, hermanos. También debemos atender la responsabilidad que Dios nos ha dado dentro de ese núcleo familiar, y esa responsabilidad que nos corresponde como mamá, como papá, como hija, como hijo, como abuelo, como abuela. Tenemos que ser muy sabios, muy sabios y muy hacedores de lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuanto más tiempo dedicamos a nuestro trabajo, menos tiempo tendremos para atender y entender las necesidades de nuestra amada familia. Ellos dependen de nosotros
para muchas cosas, no solo para lo material. Dediquemos tiempo a la familia. En el pasaje que acabamos de leer, en Mateo 6, notamos una frase que se repite 4 veces. ¿La notaron, hermanos? La frase es: no os afanéis, no os afanéis. Esta palabra o esta frase simplemente significa: no te preocupes, no se preocupen por nada. Y es Jesús quien nos dice que no nos preocupemos. Ese es el corazón y el alma de todo ese pasaje que leímos en Mateo capítulo 6. En el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Mateo, al principio del capítulo, justamente en el versículo 3, Jesús empieza su sermón del monte, que es considerado como el sermón de sermones. Sabemos que el libro de Mateo, en todos sus capítulos, se toma como un libro de enseñanza para el cristiano. Pero en este capítulo 5, versículo 3, Jesús empieza con ese sermón arriba de la montaña. Recordamos que se reunió de pronto mucha gente y él se tiene que subir a la montaña para asegurarse de que todos lo estén escuchando. Y él empieza este sermón diciendo: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Totalmente en Él. No dice a los que confían, a los que creen, a los que saben de Él. No. Totalmente a los que confían en Él. El Señor nos está llamando a dejar de preocuparnos, a que de veras confiemos en Él. La preocupación ocupa nuestros pensamientos, la mayor parte de nuestros pensamientos, y horas que incluso nos mantienen despiertos, ¿verdad? Sin duda, todos hemos tenido alguna preocupación. Además, la preocupación es algo muy peligroso. Afecta la salud mental, la salud emocional y la salud física. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se han deteriorado por un problema? No por enfermedad, por un problema. Seguramente también hemos escuchado que después de la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, después las enfermedades más frecuentes y que incluso ya se están disparando al día de hoy por tanto encierro, por tanta incertidumbre, son las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque esto es una realidad. Y es por eso, mis amados hermanos, que debemos estar bien firmes, bien sujetos en nuestro Padre, bien tomados de la mano, ahora más que siempre lo hemos estado. Pero más allá de su efecto físico y psicológico, está el hecho de que la Biblia nos dice que para un cristiano, para un hijo de Dios, la preocupación, hermanos, es un pecado. Porque la preocupación es el equivalente a decir: Dios mío, sé que tú tienes las mejores intenciones para mí, que soy tu hijo, por lo que dices, pero simplemente no estoy seguro de que tú puedas hacer algo por mí. Y entonces me preocupo, y entonces yo actúo, y entonces busco otras opciones. Cuidado. La preocupación es el pecado de no confiar en la promesa y la providencia de nuestro Señor. Sin embargo, nos mantenemos preocupados todo el tiempo. A veces no lo podemos evitar. Y es un trabajo que día a día, constantemente, hay que orar desde que
nos levantamos, Señor, hoy no me quiero preocupar, Señor, de veras hoy entrego todo en tus manos, ya sea del trabajo, de la familia. Dios tiene el control. Y Él nos dice, no os afanéis, no se preocupen. Fíjense, hermanos, que me llamaron la atención algunas definiciones de preocupación. La primera la dijo William Mother Inge, un dramaturgo estadounidense, y él dice, la preocupación es el interés pagado a los problemas antes de que llegue la fecha de pagar. Otro escritor lo dice de esta manera, la preocupación es tener fe en lo negativo, confianza en lo desagradable, certeza del desastre y creencia en la derrota. Increíble. Nos estamos identificando, ¿verdad, hermanos? Muchas veces decimos, ay, voy a hacer esto, pero no, mejor no. Me va a salir mal, mejor ni lo hago. ¿No? Otro intelectual dice, la preocupación es desperdiciar el tiempo de hoy para ahogar las oportunidades del mañana con los problemas del ayer. ¿No? Y es que estar preocupados constantemente, hermanos, por lo que sea, a veces hasta por lo que no nos atañe a nosotros y que no está en nuestras manos resolver. Digo, porque hay de preocupaciones a preocupaciones. Si me preocupa que la cama no se ha hecho, bueno, pues la atiendo y ya, me quito esa preocupación. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Así que esa preocupación nos aparta de las promesas de nuestro Señor. Nuestro Señor sabe todo lo que necesitamos, dice la palabra de Dios, aún antes de que nosotros le pidamos. ¿No es así? Lo que nuestra familia necesita, también Dios lo sabe. Y muchos cristianos decimos, ¿lo tenemos? Gracias a Dios que lo tenemos. ¿No lo tenemos? Gracias a Dios también. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, sabe perfectamente lo que necesitamos. Y Él nos lo da en el momento justo. Y nos lo quita en el momento justo. ¿Hemos dado gracias por algo que no tengamos? Sí, ¿verdad? Los cristianos así lo creemos y confiamos que la voluntad de Dios está sobre nosotros. Me viene a la mente, hermanos, cuando decimos, ay, mi niño necesita un celular, yo quisiera comprarle la última generación de celulares, o el Xbox, todos sus amiguitos tienen Xbox y mi niño no lo tiene. Hermanos, ¿ustedes le han comprado un aparato así a sus hijos y después se arrepienten porque el niño no hace la tarea, ya no hizo sus deberes, le llama a uno y no atiende, ¿verdad? Y decimos, ay, mejor no se lo hubiera comprado. Entonces, hay que meditar muy bien qué es lo que Dios realmente quiere que tengamos, qué es lo que realmente nosotros tenemos que darles a nuestra familia, que no siempre son las cosas materiales. Lo material no da la felicidad, está comprobado. En Mateo 6:32 dice Jesús, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Fíjense, hermanos, que esto lo dijo Jesús hace muchísimos años, ¿no? Cuando en aquel entonces la prosperidad estaba basada en que si llovía, o que si la sequía, o que si había una plaga, o que lo que sembraba se iba a cosechar, y era la economía de todo un pueblo, de toda una comunidad, de la familia. Y es en ese tiempo donde Jesús les dice, no os afanéis, no se preocupen. Entonces, si en aquel momento
de mayor necesidad que lo que hoy vivimos, Dios les habla así. Pues con mayor razón ahora, ¿no? Ahora no dependemos de todas esas situaciones meteorológicas o naturales. Gracias a Dios tenemos al menos un vaso de agua para tomar, al menos una fruta, o a lo mejor un pan o un cereal en nuestra alacena. Estoy segura, porque como hijos de Dios, Él no nos abandona. Hoy día podemos decir que las necesidades son otras, que la escuela, que la colegiatura, que el pago del carro, que el pago de la casa, muchas otras necesidades. Pero lo que sí les quiero decir, hermanos, que ese mismo Dios ha estado ayer, está hoy con nosotros y mañana va a estar también con nosotros, porque esa es su promesa. Así que con la ayuda de nuestro Padre Todopoderoso, trabajemos, sí, es importante el trabajo, es una bendición. Trabajemos todo lo que tengamos que trabajar, pero sin descuidar a la familia. ¿Cuántas veces como hijos no nos hemos sentido apapachados por nuestros papás? Cuando éramos pequeños sobre todo, de que en lugar de que nos dieran dinero, jugaron con nosotros. O nos compraron algo barato, una paleta, un helado, ¿no? Pero los recuerdos más bonitos de mi infancia en lo personal es cuando mi mamá nos contaba un cuento y no le invertía nada. Le invertía tiempo, le invertía su creatividad. Ella era una cuentacuentos muy buena. Mi madre, que está con Dios en gloria. Así que su familia, hermanos, más que cosas materiales, lo necesita usted, hermano. La necesita usted, hermana. Esté con su familia. Si estamos bien de nuestro núcleo familiar, vamos a invertir las cosas. Si nosotros estamos bien en el núcleo familiar, vamos a poder salir todos los días a dar lo mejor de nosotros mismos, no al revés. Muchas veces pensamos que si estamos bien en el trabajo, vamos a poder venir a proveer todo lo necesario, según nuestra mente humana, a nuestro hogar. Y no, hermanos, es al revés. Piénsenlo, inviertan, trabajen en su familia y entonces vamos a poder salir a reflejar al mundo eso que tenemos en casa, que es el amor de la familia. Fíjense, hermanos, que cuando yo trabajaba como gerente de proyectos hace algunos años, me entristecía una situación que me vino a la mente ahora que estaba preparando este tema, gracias a Dios, y recordaba varias personas, no fueron 1, 2, 3 casos, fueron varios casos, donde yo llegaba a trabajar, nuestra hora de ingreso era a las 9 de la mañana y no teníamos hora de salida. Y a veces llegaba yo muy temprano también para adelantar con algunas cosas. Y siempre, invariablemente, ya había otras personas ahí, que habían llegado a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y algunos decían, bueno, es que es cuando no hay tráfico, es cuando el metro está vacío, diferentes argumentos del por qué estaban tan temprano en la oficina. Pero muchos de ellos también decían, es que salgo de casa antes de que mis hijos se despierten. Y voy a regresar a casa cuando los niños ya estén dormidos. Qué triste, ¿no? Yo espero, Dios quiere que sus hijos no pensemos así, que sus hijos procuremos estar el mayor tiempo con la familia. Entendemos que a veces no se puede, se entiende que hay emergencias en el trabajo, pero que sean las menos. Si somos eficientes en nuestro trabajo, no vamos a tener problema de poder salir temprano y estar en casa. También me tocó ver personas que no tenían ya nada que hacer en la oficina y estaban viendo una película, haciendo tiempo para irse a casa porque no querían ir a casa. Triste, triste. Por otro lado, hermanos, en mi familia, mi esposo
vivimos en Ciudad de México y vivimos esa situación de no tener tiempo. En ese entonces, pues yo trabajaba, decía yo, las 48 horas del día. Él trabajaba, estudiaba en el seminario, estábamos viniendo los fines de semana acá a Ciudad de Puebla a atender la misión y mucho trabajo, mucho trabajo. Y mi esposo dijo, ¿saben qué? Al hijo y a mí nos dice, vamos a instituir el jueves familiar, ¿no? Porque vimos que el lunes había situaciones y que la escuela y que el trabajo y eran más complicados el resto de los días de la semana. Y el jueves a todos nos quedaba muy bien. Entonces, él instituyó el jueves familiar. Ese día platicábamos de todo, de la escuela, ¿no? Del hijo, mi esposo, del seminario, que un tema interesante que estaba él viendo, alguna materia, o veíamos una película, o jugábamos juegos de mesa, o nos íbamos al cine, o a cenar tacos. Pero ya teníamos establecido que a las 6 de la tarde todos teníamos que estar en casa para el jueves familiar. Y terminábamos a las 10, 11 de la noche, nuestra tertulia, nuestra tarde, y la disfrutamos muchísimo, hermanos, y créanme que estrechamos muchísimo los lazos. Lo reto, mi hermano, mi hermana, a que ustedes también tengan un día a la semana. El domingo no, porque es el domingo del Señor, pero yo le aseguro, mi hermano, mi hermana, que el resultado les va a sorprender. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no confundir el vivir dignamente a vivir vanidosamente. Tener lujos y vestir con el último grito de la moda no es vivir dignamente. Sobre todo cuando se invirtieron demasiadas horas trabajando y hicimos muchos sacrificios para conseguir esos lujos. Algunos padres queremos que nuestros hijos no vivan como nosotros vivimos, ¿verdad? Porque muchos tuvimos una niñez dura, una niñez con escasez. Y muchos padres piensan así. No queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos y tenemos hasta 2 o 3 o más trabajos y hasta andamos presumiendo que no tenemos tiempo y andamos presumiendo que nos la vivimos en el trabajo, ¿verdad? Pero ¿seremos hijos dignos de Dios si aprendemos a trabajar sabiamente, administrando nuestro tiempo, atendiendo las verdaderas necesidades de la familia? Ojo, ya vimos que esas necesidades no solamente son las materiales. Asegurémonos, hermanos, de tener una vida cristiana digna de Dios, con esposas, con esposos felices, con padres y madres felices e hijos muy felices viviendo en Cristo. Si trabajamos más, que sea con la familia. Invirtamos en la familia. Nuestro mejor esfuerzo tiene que estar en la familia. Eso sí es un trabajo digno. Recordemos, hermanos, la parábola de aquel hombre insensato que Dios lo había bendecido con una abundante cosecha. ¿Lo recuerdan? Y que planeó darse la gran vida. Pero a la hora de que se fue a dormir esa misma noche, que hace los planes, murió. Imagínense, tanto trabajar para nada. Cuando pensemos en esta frase de primero es lo primero, pensemos en cumplir el propósito para el cual todos los hijos de Dios hemos sido llamados y creados. El mismo que hemos aprendido en el Catecismo Menor de Westminster, que nos dice que nuestro fin principal es
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como cristianos debemos glorificar a Dios con nuestro propio testimonio de vida. Sin duda, el trabajo es una bendición, de eso no nos apartamos. Y hoy día Dios nos da trabajo, Dios nos da techo, nos da alimento, nos da lujos, ¿verdad? A veces hasta sobreabunda en el hogar. Pero si nosotros perdemos ese trabajo, si por alguna circunstancia nos quedamos sin ese trabajo, no dudemos, hermanos, en que Dios nos va a dar otro. Yo siempre le digo a los hermanos que vienen a pedirnos oración para un nuevo trabajo porque no tienen, porque están desempleados, siempre les decimos, Dios te va a poner donde seas de más bendición. Dios da, Dios quita. No os afanéis, no tenemos trabajo, no hay que preocuparnos, Dios dará. Pero a veces no nos gustan los trabajos, ¿verdad? O no nos gusta el salario. Dios provee, Dios siempre nos va a dar algo para trabajar. En nosotros está el decidir si trabajamos o no en ese lugar, ya sea por las condiciones del trabajo o por el ingreso. Pero yo estoy segura que a veces hasta hemos tenido que elegir en qué trabajar. Pero Dios siempre nos bendice. No nos arriesguemos a perder a la familia, hermanos, porque difícilmente la vamos a recuperar. Sin duda, ustedes deben conocer a alguna persona que por diferentes circunstancias se ha alejado de su familia y han pasado años y años y años y no se han dado el tiempo de reconciliarse. Y no son personas felices. Pueden tener todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, pero al no tener familia, no son felices. Así que, hermanos, pidamos a Dios con todo nuestro corazón sabiduría para encontrar ese equilibrio en el que podamos disfrutar tanto nuestro trabajo como a nuestra familia. Dios lo puede hacer. Es cuestión que nosotros siempre se lo estemos pidiendo y siempre estemos poniendo todos los días a los pies de Cristo nuestro trabajo, nuestra familia, porque Dios fue el que nos ha llevado a nuestro trabajo y el que nos ha puesto en una familia. Que Dios así lo quiera, amados hermanos. Dios les bendiga.